Comenzamos. El proceso de ejecución se judicializa con el único propósito de controlar los mecanismos procesales respecto de el control de la pena de las personas privadas de su libertad, no solo por cuanto hace a la imputación, sino también en lo referente a los excesos en la ejecución de esa pena. Ajá. Tenemos el artículo 21 constitucional en su párrafo tercero, el cual nos enmarca lo que es el término de lo que ahora se considera como reinserción social. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ya no solo observar la legalidad que debe de existir en la ejecución penal, así como también implementar los nuevos instrumentos internacionales que van a favorecer una mejor aplicación de los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad. Y controlar también lo que es la cuestión del órgano auxiliar, que en este caso viene siendo por el momento ahorita prevención, a efecto de que puedan no abusar en sus facultades, que únicamente serán de administrativas y no judiciales. Sí, gracias. Ahora quisiéramos hacer referencia al tríptico que comentaba el maestro hace unos momentos, el tríptico de los derechos en la ejecución penal. Tiene esta carátula para los compañeros que ya recibieron el material vía correo electrónico, ahí lo pueden encontrar, pero sí nos gustaría darle una lectura breve para que también está abierto a sus comentarios y demás, ¿no? Este tríptico fue elaborado gracias también al trabajo de los defensores que participamos en el primer curso de Derecho Penal Penitenciario, la de la primera parte. Y aquí tenemos los derechos divididos en 3 rubros. Derechos que se suspenden o limitan a las personas privadas de la libertad por el hecho de estar compurgando una sentencia o inclusive cuando ya están sujetos a una prisión preventiva. En primer lugar tenemos la libertad deambulatoria, la libertad de tránsito, el derecho a la intimidad en la celda, es una expresión de la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, los derechos políticos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, derecho de culto, porque muchas veces no pueden las personas privadas de la libertad seguir practicando sus ritos, sus ceremonias a las que están acostumbrados a practicar cuando están en libertad. Libre acceso a los medios de información, derecho a las comunicaciones personales, libertad de elección en materia laboral y educativa, porque finalmente en algunos centros pues se cuentan con estos, los centros educativos, etcétera, pero hay veces que a las personas privadas de la libertad ya no es significativo para ellos el hecho de estudiar, por ejemplo, la primaria de nueva cuenta, si ya esta persona pues ya tiene unos estudios más avanzados y ahora quisiera estudiar otra cuestión, ya no tiene acceso por la limitación que tienen los centros. En cuanto a los derechos que se conservan, tenemos pues precisamente el más importante, el derecho a la vida y a la integridad corporal, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la autonomía de la voluntad, el derecho a la autoimagen, el derecho a la dignidad personal, que era lo que estábamos hablando hace unos momentos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a no autoincriminarse, la prohibición de marcas o estigmas, el derecho a conservar el proyecto de vida, derechos de familia, legalidad y seguridad jurídica, non bis in idem, derechos a ser sujeto de derechos y obligaciones y no objeto de tratamiento, derecho a la inviolabilidad de correspondencia y una libertad sexual. Estos derechos se deben conservar en las personas privadas de la libertad. ¿Y quiénes van a ser los encargados de hacer que estos derechos se conserven y se respeten? Pues precisamente la autoridad penitenciaria en auxilio de la autoridad judicial. Y del otro lado tenemos los derechos que se adquieren o fortalecen. Y aquí tenemos una división entre explícitos e implícitos. Los explícitos los estamos considerando de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución. Entre ellos tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la capacitación para el trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud y el derecho al deporte,
pero como derechos, no como obligaciones para poder acceder a algún tipo de reductivo penal. Mi compañera también quiere hablarles un poco sobre el tríptico. Vamos a hacer dos comentarios. Generalmente en el listado que comenta la compañera, la licenciada Gaby, pues los derechos que se limitan con la resolución como consecuencia de la resolución judicial, pues generalmente nosotros sí los conocemos de antemano, y los más comunes pues son los que aparecen en el contenido de la resolución, que se suspenden, pues ya sabemos, derechos civiles, derechos políticos, pero generalmente luego no hacemos, o al menos me pasó a mí, que no hacía una gran reflexión de que también la persona privada de su libertad adquiere derechos. Entre esos derechos son los que ya comentó la licenciada Gaby, pero hay uno en particular que sí llama la atención, porque inclusive la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció al respecto. Uno de los derechos que adquieren las personas privadas de su libertad, y ustedes lo van a coincidir conmigo, es el derecho a que no sean trasladados arbitrariamente. Ese es un derecho que se adquiere. No lo había yo, les confieso, no lo había yo visto o reflexionado de esa manera, porque siempre se ha considerado que ese traslado es una decisión administrativa. Y los compañeros que vienen de los sistemas penitenciarios, pues coinciden conmigo. Es una decisión precisamente por muchos factores: la sobrepoblación, los estudios que se le efectúan al sentenciado, inclusive por su propia seguridad. Esas son algunas de las situaciones, de los sustentos de estos traslados. Pero ya vistos como un derecho que adquiere la persona privada de su libertad o el sentenciado, es a que no sea arbitrariamente trasladado. ¿Qué entenderíamos por arbitrariamente? Pues eso, precisamente, que estuviera sustentado, y que estuviera sustentado en situaciones jurídicamente pues no válidas para que la autoridad administrativa efectuara ese traslado. Pero visto desde el ámbito de esta reforma, quien debería, y así vuelvo a repetir, ya se pronunció la Suprema Corte, quien debería decidir sobre esos traslados es la autoridad judicial, como lo establece, licenciada, la jurisprudencia por reiteración, cuyo rubro dice modificación de las penas. La determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro está reservado al Poder Judicial conforme al artículo 21, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto está íntimamente relacionado con la atribución de la autoridad judicial de modificar el único para la modificación y duración de las penas. Este derecho muchas ocasiones no lo veíamos como tal, sino como una medida eminentemente emitida pues por la autoridad administrativa. También existe, esta es la que más nos interesa, la que les acabo de leer el rubro. Entonces, ese sí sería un derecho que se adquiere y que obviamente tendríamos que trabajar con nuestros sentenciados como defensores públicos. Obviamente, muchos compañeros lo han trabajado desde este punto de vista. Quien debe de decidir es la autoridad judicial. Ya sabemos que a nivel de cuando están sujetos al proceso, pues está a disposición del juez de origen, ¿no? Del juez de instrucción, pero cuando la mayoría de las veces hay sus excepciones, ya lo sabemos nosotros como defensores, pero los sentenciados ya que están compurgando su pena de prisión son arbitrariamente, algunas veces lo manejamos, trasladados, y lo vemos mucho ya cuando en ejecución de pena. Que eso en ejecución de penas, la etapa de ejecución de pena, eso provoca muchas dilaciones en el procedimiento de ejecución. ¿Por qué? Porque están la mayoría
en los ceferezos, que ustedes conocen las distancias y la problemática que enfrentan. Últimamente nos hemos enfrentado a muchos problemas con los sentenciados que fueron trasladados, sentenciados federales que fueron trasladados al ceferezo número 13 de Miahuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca. Apenas se están ahorita instalando la infraestructura de comunicación, porque para hacer alguna notificación vía exhorto, todavía se tardaban inclusive hasta 2 meses. Entonces, eso retrasaba, estoy hablando de su procedimiento de ejecución. Otra circunstancia es que esto impide la plena, como ya lo comentaba en una ocasión, la clase anterior, el maestro Sarre, impide el derecho que tiene el sentenciado de una adecuada defensa. Nos vemos obligados a comunicarnos a través de apoyo de ustedes, bueno, de los compañeros que están adscritos a otros juzgados, para que nos apoyen, y ese apoyo pues también incide no es lo mismo hablar, nos respetamos todos, tenemos la misma responsabilidad en el ejercicio de la profesión, de la defensa pública, pero no sería como que ahí no estamos llevando a cabo una adecuada comunicación con nuestros sentenciados. No, maestro. Sí. Quisiera yo retomar este punto porque, al igual que la licenciada Irma, yo no había alcanzado a dimensionar que efectivamente la autoridad judicial es la que tiene que determinar sobre los traslados aún ya de las personas sentenciadas. Y en este aspecto, bueno, hemos ya dado una modificación a la manera de estar trabajando ahorita que nosotros estamos en ejecución de penas. Ahora ya estamos haciéndolo a través de incidentes ante los jueces del procedimiento, aunque ya esté sentenciado. Porque como habíamos comentado, los jueces de ejecución, de acuerdo a los acuerdos que emitió el Consejo, bueno, tienen ciertas limitaciones. Entonces, lo estamos empezando a implementar cuando las personas privadas de la libertad acuden a nosotros como defensoría y nos piden el traslado hacia otro centro que esté más cercano a su domicilio, etcétera, para tener convivencia con su familia, etcétera, ya lo estamos intentando a través de incidentes ante los jueces y ya hemos obtenido resoluciones en vía de amparo en ese sentido. Fundamentándose en esta tesis, precisamente en esta jurisprudencia, en el sentido de que sí es el juez el que debe resolver, y si hay una determinación negativa de parte ya de la autoridad administrativa, porque así las tenemos físicamente, bueno, se pueden combatir a través del juicio de amparo, y de ahí que tengamos esta otra jurisprudencia que nos sirve de fundamento, en el sentido de que dice, orden de traslado de un centro penitenciario a otro. Al afectar indirectamente la libertad personal del procesado o sentenciado, la demanda de amparo indirecto promovido contra aquella puede presentarse en cualquier tiempo, en términos del artículo 22, o sea, está dentro de las hipótesis de excepción. Entonces, en este sentido, los defensores ya tenemos más amplitud para trabajar en estos aspectos. Entonces, pues todo esto, como decíamos, se está construyendo. Efectivamente, todavía nos vemos limitados por las resoluciones judiciales en el sentido de que dicen, bueno, es que yo me tengo que basar para concederte o no, por ejemplo, los beneficios o el traslado en unos estudios de personalidad que te practiquen en el centro y en el dictamen que emitan. Ok, porque así está la legislación, pero finalmente tenemos ya el juicio de amparo que lo podemos hacer valer en cualquier momento. Entonces, como decía el maestro Sarre, no nos limitemos, no nos conformemos con las resoluciones en que nos dicen, pues la legislación vigente dice esto, y dice que no, y que por tus estudios de personalidad se te limita, y no hay derecho a que se te respete, no tienes derecho a que se te respeten estos derechos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, construyendo, trabajando en favor de que se respete la constitucionalidad de todas estas garantías, de estos derechos en favor de las personas privadas de la libertad, ¿no? Permítame agregar nada más que estas resoluciones que sí son jurisprudencia y del Pleno, creo que constituyen realmente un parteaguas en el derecho de ejecución penal en México, porque si bien
se reformó la Constitución en el 2008, se reforzó después en el 2008 para establecer las bases para la creación de la jurisdicción penitenciaria de los jueces de ejecución, que no está expreso en la Constitución, pero está en los debates y está implícito ese reforzamiento de la idea de que la ejecución compete, está en el resorte, está en la cancha del Poder Judicial, ¿no? Ahí se reivindicó la función del Poder Judicial. Y luego en el 2011 viene ese remache, ¿verdad? Es decir, el sistema penitenciario se organizará conforme a los derechos humanos. Bueno, es hasta el 2012, cuando vienen estas tesis de las Cortes, que, bueno, se pone a prueba esto por primera vez en casos decisivos. Y estos casos son de los traslados, ya eran casos importantes, y donde se somete a la autoridad administrativa y se le coloca en su lugar, ¿verdad? Yo creo que ahí no solo prácticamente nace el derecho de ejecución penal, ese 1 de octubre del 2012, donde se aprueban estas jurisprudencias y se deja en claro cuál es el papel de la autoridad administrativa y que el control lo tiene. Lo que dijo el Poder Judicial al Ejecutivo es, amigo, el control lo tengo yo, ¿verdad? El control lo tengo yo. Y yo voy a decidir y ante mí tienes que demostrar y justificar el mérito de un traslado. ¿Qué cosa más grave que un traslado? ¿Qué no afecta más la naturaleza de la pena? ¿Qué es lo mismo estar aquí en Salina Cruz cuando tenemos aquí nuestra familia? ¿No? Y que las razones que se pueden dar para los traslados, si bien existe constitucionalmente la excepción para el caso de delincuencia organizada, aún esa excepción no está exenta de la obligación de fundar y motivar, ¿verdad? Tiene que fundarse y motivarse por qué el traslado y por qué tan lejos, ¿verdad? Es decir, no podemos, hay otros bienes jurídicos de por medio, no podemos separar a una pareja mandando al hombre a Tijuana y a la mujer a Baja California, nada más porque es delincuencia organizada. No marchen. Tiene que haber una razón, y hay otros valores como la convivencia de pareja, ¿verdad? Entonces, hay exigencias fuertes. O sea, lo que dice la Constitución ahí, podrá haber casos en los que se puede estar interno en un lugar distinto al del domicilio, del núcleo familiar, etcétera. Bueno, podrá haber casos y justifícalos. No quiere decir, donde es delincuencia organizada, automáticamente tú tienes la manga ancha y ya puedes disponer de las personas como si fuesen objetos. Yo creo que aquí, con este proceso de reforma, no solo estamos viendo nacer el derecho de ejecución penal, es un derecho nuevo, no podíamos hablar de esto hace muy poco realmente, por eso también, genera tanta inquietud, pero es realmente el proceso muy parecido al de la reforma del sistema procesal. Es decir, se trata de lo mismo, se trata de, allá en el proceso penal, de reivindicar atribuciones que se había adjudicado el Poder Ejecutivo o el Ministerio Público más en especial. De devolver la dignidad, de restituir la dignidad judicial, que seamos juzgados por los jueces, que los procesos no se sustituyeran por una averiguación previa que ya condicionaba prácticamente la resolución, que no se pudieran prefabricar pruebas, que se ventile todo en la audiencia pública, es decir, que se elimine como se tendrá que eliminar esta vieja jurisprudencia de la inmediatez procesal, ¿verdad?, donde prácticamente se subordinó a los jueces, a la policía, al obligarlos a atender, a someterse a la confesión rendida ante la autoridad ministerial, etcétera. Es una reivindicación de la función judicial hacia el proceso. Pues aquí se trata justamente de lo mismo, de reivindicar la función judicial y con ello el medio de proteger los derechos humanos frente a la autoridad auxiliar. Acá era frente a una de las partes que se había colocado por encima del juez y acá es frente al auxiliar que también se había colocado por encima del juez. De eso se trata en el fondo, compañero. Permítame, micrófono por favor, si no, no sale. Ahí viene. Es más, hasta dos, bien. Estamos de acuerdo que esta reforma implica que el juez retome ese control que debe de tener, no únicamente en la imposición, sino en la ejecución de las penas. Pero hay algo que está sucediendo en el momento en que yo como juez de distrito en materia federal giro una orden de aprehensión y no tengo yo la facultad de decirle en qué reclusión me lo internas y le dejo a la autoridad administrativa la facultad de que me lo pongan a disposición en Colima y me digan, está interno en Colima, y yo suspendo el procedimiento y mande copias violentando todas las garantías
para que luego le tomen la declaración allá. Eso a mí se me hace algo de lo más grave, que la autoridad judicial, teniendo esta facultad, no la ejerza, no diga, me vas a cumplir y me lo vas a ingresar en tal reclusorio, a sabiendas que se están violentando su garantía de defensa, a sabiendas de que estoy violentando todo el debido proceso, etcétera. Entonces a mí sí se me hace un poquito grave esta situación, que nuestro Poder Judicial Federal, a sabiendas de estas herramientas que tiene y esta obligación que tiene ahora como encargado de la ejecución de las penas, se haga de la vista gorda y permita esa ejecución. Si tomamos en cuenta que la prisión preventiva estamos diciendo que es una pena anticipada, entonces, ¿qué está sucediendo? Usted tiene toda la razón y no quiero ver el escándalo que se va a generar cuando dentro de muy poquitos años estos asuntos lleguen al sistema interamericano y tengamos una condena de la Corte Interamericana diciendo, esta lista que se agrega como anexo, ¿verdad?, de 100, 200, 300, no sé cuántos vayan a ser, ¿verdad?, peticionarios reclaman el derecho, la violación de su derecho a la defensa, porque fueron condenados por los tribunales mexicanos, porque se les violó ese derecho al ser juzgados en sitios distintos sin poder hacer valer realmente las garantías procesales, las garantías probatorias. Entonces, ¿qué pasaría? Creo que hay que adelantarnos, no esperar el escándalo, sino dejarlo sin materia y que el Poder Judicial ejerza plenamente su atribución y que decida dónde se interna la persona. Y que si la autoridad administrativa, la Procuraduría o la autoridad ejecutora tiene razones, que las haga valer ante el juez de ejecución, que es el juez que va a resolver sobre el lugar de cumplimiento de la pena, y que el juez de ejecución decida, pues aunque tú te lo quieras llevar a tal lugar, ¿verdad?, por razones de seguridad, tú estás obligado a tener las condiciones de seguridad aquí, máxime, cuando es en prisión preventiva, ¿verdad? Tú estás obligado a tenerlas aquí en el lugar donde está llegando el juicio. ¿Por qué gastas? Podría meterle números. ¿Por qué gastas ese dineral en este reclusorio número 13 de Oaxaca, ¿verdad? Y no puedes gastar en un anexo aquí para prisión preventiva en la inmediatez del juzgado. Tienes que hacerlo, tener que obligarse a la autoridad. Pero si el Poder Judicial no pone esos límites y si no lo hacemos llegar nosotros al Poder Judicial, pues va a estar más distinto. Hay vías también de políticas o gestión para hacerlo, pero esto tiene que plantearse por la vía judicial, y esos casos tendrán que, aunque lleguen por separado, primero a la Comisión Interamericana y después a la Corte, tendrán que sindicarse, tendrán que acumularse para plantearse en un mega caso que plantearía todo un desafío a la justicia mexicana. Tenemos todo este nuevo aparato, todo este enorme presupuesto que ha pedido el Consejo de la Judicatura para el establecimiento de las nuevas instalaciones que requiere el sistema de oral acusatorio. Bueno, pues ahí tienen que estar incluidas esas instalaciones. Y hacer ese gasto multimillonario y no observar en ello, no prever en ello la satisfacción de los derechos de las personas procesadas, me parece una aberración. Eso sería como decir el gran fracaso de la reforma al sistema de justicia penal en México, donde se lleva a cabo, se introduce el sistema acusatorio con enormes costos, que enhorabuena que se introduzca, pero que se descuida y no se protege el derecho fundamental, ya no solo con el sistema acusatorio, sino aún con nuestro sistema mal llamado mixto, realmente inquisitivo, se viola este derecho, ¿no? Entonces creo que es fundamental lo que usted dice, hay que buscar la forma, la estrategia de hacerlo llegar, porque no puede haber justicia penal sin inmediatez con el juez. Tiene que darla. Y este es un derecho, son de los derechos de la ejecución que se protegen, son de los derechos que se conservan. El derecho a la defensa en el proceso, ¿verdad? Yo tengo que garantizarlo. Como parte, tienes que tener comida, tienes que tener actividades, tienes que tener oferta de actividades, tienes que tener todo un clima. Bueno, pues eso te lo tengo que garantizar yo y mis resoluciones tienen que cumplirse. Entonces ahí hay una conexión muy padre entre la función del juez de ejecución y el juez del proceso. El juez del proceso le toca llevar la parte de instruir, ¿verdad? Pero el juez de ejecución le toca decir dónde me lo colocas, y lo tienes que colocar donde pueda ejercer todos sus derechos, entre ellos el derecho a la defensa. ¿No? Sí, compañero. Gracias, maestro. Bueno, respecto a todos estos comentarios que se han hecho, desde la primera clase yo he considerado que es utópico, pero es muy alcanzable el respeto a los derechos humanos. En México, obviamente no es nuevo, es de los 60 todo el movimiento de derechos humanos,
Desafortunadamente en México apenas hemos alcanzado ese movimiento de respeto a través obviamente de órganos jurisdiccionales. Tal es el caso de la resolución emitida por la Corte Interamericana, nada que ver con derecho penitenciario, pero tiene que ver con nuestro sistema constitucional que fue modificado a raíz de esta resolución emitida o fallo emitido por la Corte Interamericana, que es el caso Jorge Castañeda. Así como él y como usted ahorita nos acaba de comentar, va a llegar un momento en el que estos asuntos van a llegar a esta instancia pues internacional, pues, y van a exhibir esas deficiencias en las resoluciones que actualmente se están emitiendo. Ahora, lo del cambio de paradigma es totalmente, tal vez me voy muy atrás a la primer clase, pero es retomar lo mismo, es cambiar ese chip, esa mentalidad que tenemos actualmente, porque Thomas Kuhn fue quien popularizó ese término de paradigma y cambio de paradigma, del cual de uno surgía el otro a raíz de un defecto que tenía el primero. Entonces, el respeto a los derechos humanos tiene que estar basado en ello. Ptolomeo decía que la Tierra era plana y bueno, los demás decían que estaba equivocado. Galileo Galilei que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. No sé, Albert Einstein habló sobre una teoría de la relatividad, igualmente fue un cambio total en las ciencias exactas. En la actualidad en México, esto que estamos nosotros desafortunadamente a la saga en el respeto de estos derechos, pues tenemos que irlo implementando efectivamente por la vía judicial, por la vía constitucional, y la Corte pues que se acaba de pronunciar respecto a esta jerarquía que tiene uno con otro, que son los instrumentos internacionales, tratados y convenios, que por cierto apenas fueron ratificados, porque estaban suscritos por México, porque México es muy bueno para suscribir tratados y convenios, pero no estaban sujetos a ninguna jurisdicción, y apenas es cuando se están sujetando a esa jurisdicción de la Corte Interamericana. Por ejemplo, el Comité de Tortura, bueno, es un comité de hecho, y hay un comité de la ONU, hay muchos, del que ahorita recuerdo porque estaba viendo en la página precisamente de la ONU, sobre los relatores que visitan los países en tratándose de las desapariciones forzadas. Desafortunadamente en México, en la época del sexenio anterior, bueno, fue un desastre en esa situación, y países, por ejemplo, como Alemania… Céntrate sobre el tema, compañero. Discúlpame. Bueno, entonces sería todo mi comentario respecto al anterior. Pero está bien. Perfecto. Una acotación ahí, bueno, ya los instrumentos han sido… tienen mucho tiempo de ratificados. Lo que pasa es que no habían llegado casos a la Corte, pero desde el 89 México se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Lo que pasa es que se está transitando y están creciendo, vamos, muy significativamente los casos. Y ojalá que tengamos casos, ojalá que sí, y ojalá que no en sentido que tengamos casos de ejecución penal, ¿verdad? Ojalá que toda la idea del sistema interamericano no es ser una cuarta instancia, sino es mandar las directrices para que el sistema judicial ordinario resuelva estos problemas, ¿no? Entonces, ojalá que resolvamos estos problemas como el del acceso a la defensa en reclusión, sin necesidad de tener que llegar al sistema interamericano, pero si no, ahí está la vía. Y los derechos son para ejercerse, ¿no? Y la defensa pública debe transitar también hacia el plano del litigio internacional, no quedarse en el ámbito del amparo. Ha habido casos de compañeros defensores que han acudido ya al sistema interamericano en la defensa, las defensas que llevan. No. Pues ojalá que también en el taller pudiéramos incluir algún componente para ver, por lo menos tener algunos formatos de petición ante el sistema, ante la Comisión Interamericana. Hay que plantear los casos, tardan mucho, pero vale la pena plantearlos porque crean precedentes, vean todo el impacto enorme que han tenido las últimas resoluciones dictadas contra México, ¿no? Y valga también la comparación. Creo que la función de los tribunales internacionales en cierto sentido es parecida a la de los tribunales, a los jueces de ejecución. Los jueces de ejecución que tienen una
tendrán un mandato muy, muy constitucional, porque estos derechos, como se asienta aquí también en una nota en el tríptico, no son blanco y negro, sino son muchas veces cuestiones de ponderar. A veces hay un derecho que es muy difícil saber si lo ubicamos en el que se conserva o en el que se limita, ¿verdad? Los ubicamos así de acuerdo con el carácter más preponderante de su nota, de sus notas preponderantes. Eso va a ser motivo de ponderación, ¿no? Pero la idea de los jueces de ejecución no es que funcionen como están funcionando ahorita en el Distrito Federal, que llevan decenas de asuntos individuales y sobre beneficios, que por cierto los beneficios, el nombre mismo lo dice, tienen ese sentido paternalista, por eso prefiero hablar de reductivos. Si la Constitución dice que el sistema penitenciario se rige por los derechos humanos, entonces no hablamos de concesiones, ni de gracias, ni de beneficios, hablamos de derechos, de reductivos. Los derechos humanos, por definición, no son concesiones, no son podrá, son tendrá, etc. Pero decíamos, volviendo al tema, perdón, aquí sí me desvié tantitito, compañero, las resoluciones de los jueces de ejecución o de las jueces de ejecución deberían ser, en vez de muchas y de pequeño alcance, pocas y de hondo calado. Es decir, que de una vez se establezca que no se va a poder hacer esto, que se establezca que el derecho debe satisfacerse, que se ordene la creación de determinados, inclusive la construcción de un centro de ejecución penal. Todo eso tiene que estar, está en el mandato de los jueces. Ese es su alcance, esa es su idea. Entonces, no, ojalá que el diseño procesal nos ayude, pero si no, con la nueva ley que viene en camino, la ley única de ejecución penal, pero si no, está siempre el juicio de amparo y, como decíamos, a golpes de amparo tenemos que hacer cambiar la realidad que vivimos. Compañero, ¿dónde está? Perdón, aquí. Maestro, usted hablaba de que el juez debería de explicar los alcances de la emisión de una sentencia o del título por medio del cual se restringe ciertos derechos a una persona, ya sea a nivel procesal, ya sea a nivel de sentencia para la próxima ejecución. Y escuchando muchos de los argumentos que sostienen los compañeros en el área administrativa, ¿cómo ponderar esa situación entre los derechos que restringe el juez y las obligaciones que tienen los auxiliares para el control de las prisiones, la cuestión de vigilancia y demás? Porque bueno, para algunos no puede ser, a lo mejor no les resulta desnaturalizado que vistan de determinado color, pero para otros sí. Entonces, ¿cómo ponderar esa situación? ¿Hasta dónde llega el límite del juez de que tenga que establecer qué derechos se les van a restringir, qué derechos se priorizan, qué derechos se suspenden, toda esa serie de derechos que tendría que explicarlo, en dónde está el límite con la actividad de la autoridad administrativa para el control del centro penitenciario y que no caigamos en los mismos excesos, porque si no, retomamos las mismas determinaciones de que yo por seguridad te voy a mandar a centros de reclusión, te limito a ciertos beneficios y demás. ¿Cómo ponderar esa situación o dónde estaría ese límite? Okay. Bueno, yo creo que esa es una pregunta clave, ¿no? El referente es el texto constitucional. El control último, pues va a ser la interpretación que haga la Suprema Corte de esto. ¿Cuál es la idea? Yo creo que en este tríptico, vamos a ver, inclusive lo ideal será que que se imprima por el Instituto Federal de la Defensoría, para que efectivamente se entregue ya a las personas que reciben una sentencia o una auto de forma de prisión o que son internadas en prisión preventiva. Habría que agregarle una parte, y ahorita lo estoy pensando, es decir, estas son como la base de tus derechos. Si tienes, solicítalos a la autoridad administrativa. Si no te los hace valer, acude ante el juez de ejecución. El juez de ejecución será el responsable de dirimir las controversias que surjan entre tu interno y la autoridad administrativa. Y bueno, entre el juez y el juez, pues no están exentos de, inclusive podría haber jueces que tuvieran y los hay, ¿verdad?, que tuvieran una postura no garantista, no protectora de derechos humanos. Bueno, hay los mecanismos de control de juicio de amparo en contra de esas resoluciones de los jueces y finalmente pues tendríamos que llegar a la definición de esos límites en esos casos
en esos casos de penumbra, en esos casos, estas zonas grises, ¿verdad? De hasta dónde llega. Y esto va a abrir una riqueza. Afortunadamente, yo creo que la Corte se ha hecho de un equipo espléndido de secretarios de estudio y cuenta que están muy versados en estos temas y que van a empujar hacia adelante, ¿verdad? Y que van a expander los derechos de manera que avancemos mucho y francamente no temo yo regresiones a nivel judicial en cuanto que se achiquen los derechos, por así decirlo. Creo que esto se va a ir trasladando, todos los derechos que se diseñan para el grueso de la población, se van a ir trasladando a la reclusión y se van a ir haciendo cada vez menos gruesos los filtros con los que esos derechos entran al ámbito del internamiento, porque es evidente y hay toda una corriente y está el sistema interamericano que a su vez ejerce control sobre el sistema interno de justicia. En fin, así es que creo que tenemos una perspectiva promisoria, un camino difícil, pero una perspectiva promisoria hacia adelante, en el sentido que los derechos se vayan haciendo cancha en la ejecución y que podamos ver el fruto que se vio en España con los jueces de ejecución. Es decir, las prisiones españolas eran un desastre al inicio del sistema democrático y a lo largo de un paso de 20 años aproximadamente cambiaron radicalmente las prisiones españolas. O sea, hay ejemplos vivos de cómo la intervención judicial ayuda decididamente a cambiar la realidad, a incidir en esa realidad en el ámbito de la ejecución penal. Sí, compañera. Se me ha olvidado, pero dígame dónde están, por favor, para ubicarlo. ¿Tú, compañero? En el tribunal, perfecto. Yo estoy en el órgano, en el área de traslados, precisamente. Perfecto. Voy referente a por ejemplo. Yo ya trabajé en un centro federal, sé más cómo se maneja desde el ámbito seguridad, jurídico, administrativo, todo. Y eso me ha dado un poquito más de visión en cuanto a estas reformas. A esto voy. Lamentablemente, con lo que hemos estado platicando, veo que aquí el problema es la corrupción, desde el Ministerio Público, juez y autoridades administrativas. Porque para mí es fundamental que un juez de ejecución conozca tanto la parte de un interno de su defensa, pero también la parte administrativa, porque así no tan fácilmente le pueden, o se puede confiar de lo que le diga un administrativo a lo que le diga un interno. Tiene que haber una imparcialidad, en ese sentido, como un juez de control. A esto voy. A nosotros nos llegó un caso precisamente de traslado, en el que teníamos a un interno en Guadalajara del fuero común. Él estaba en un reclusorio aquí en el DF y nos piden el apoyo de trasladarlo a un centro federal porque pertenece a un organismo delictivo fuerte para estar en un reclusorio, porque los manejan como que los reclusorios del DF son de seguridad media. Entonces nos solicitan el apoyo para mandarlo a un federal, lo mandamos al Ceferezo 2. No hace mucho nos solicita el juez en materia común que lo regresemos al DF, puesto que tiene pruebas pendientes de desahogar. Precisamente, como es del fuero común y nosotros no tenemos injerencia, le hicimos el egreso para ingresarlo al Oriente otra vez. Pero al momento de que nosotros hacemos el egreso, le informamos también a la autoridad administrativa del DF, a la subsecretaría, que por el momento no contamos ni con el personal ni con los medios para trasladar el interno. Entonces debería solicitar el apoyo para llevarlo a cabo. Nosotros ya lo autorizamos. Pasó un mes, no lo realizaron, pasó mes y medio, no lo realizaron, pasaron 2 meses y nosotros estamos en la posibilidad de trasladarlo porque se iban a efectuar otros traslados. ¿Qué pasa? Que agarramos al interno, lo traemos al DF y no nos lo aceptan. Así, tajante. Ya te llevo al interno, no te lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque yo ya hablé con el juez y ya le mandé un escrito y me dio la oportunidad de no ingresarlo al reclusorio. Y no sé, así como que, ¿qué hacemos si no lo podemos regresar a Guadalajara? ¿Sabes qué? Te lo mando al 1 en el Estado de México, te queda más cerca, lo metemos ahí en tránsito en lo que el juez nos dice qué hacer con él. Si ya te lo estamos llevando, donde el juez nos dijo.
¿Qué pasa? Que la subsecretaria le informa al juez que como en el Ceferezo 2 se llevan a cabo videoconferencias, pues que sus pruebas las puede desahogar mediante ese medio. Cuando no es cierto. O sea, en primera nosotros tenemos conocimiento que en materia común las videoconferencias no existen, únicamente en materia federal. Pero ¿qué pasa? Que como esa subsecretaria trabajó en ese centro y efectuaba videoconferencias, eso es lo que le informa. Pero no le informa que nosotros no hacemos las videoconferencias, prestamos las instalaciones. Y quien desahoga y prepara todo lo técnico es el Consejo de la Judicatura Federal. Y existen acuerdos para eso, para que entre un estado y otro estado realicen las videoconferencias, pero es materia federal. Cuando nos llega el acuerdo del juez de lo común, acepta que se lleven videoconferencias con el interno en el Ceferezo 2, que por lo tanto el interno tiene que estar en el Ceferezo 2, en Guadalajara. Entonces nos quedamos así como que, entonces, ¿en dónde está su defensa del interno? Y hasta la fecha no se ponen de acuerdo ni la subsecretaria ni el juzgado. El interno sigue en el Estado de México. Y de hecho nosotros le informamos al juez, oye, pasó esta situación, te llevo al interno, no me lo aceptan, pero te lo dejo en tránsito en el Estado de México para que de mínimo por vía exhorto desahogues las pruebas. Hasta la fecha no tenemos respuesta. Bueno, yo creo que ese caso pinta de cuerpo entero el sistema. Exactamente, a lo que se prestan también los jueces. De tener esos controles efectivos y jueces de ejecución especializados que sean los que digan, eso se hace y como todas las resoluciones se tiene que cumplir y si no, pues los mismos caminos, se las vías de apremio para que cumpla la autoridad administrativa y que no queden los derechos a medias. Compañeros, nos hemos pasado un poquito de la hora. Les voy a pedir que para la próxima sesión nos recorramos para que empecemos a las 4:30 y terminamos a las 6:30. Me da pena, pero yo tengo compromiso después de esta clase y me tengo que retirar, pero sirve para que nos ordenemos al horario establecido. Les agradezco mucho y estamos en contacto.